Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con Fabio Monroy Martínez. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy, Estamos profe Fabio? en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, acá en la Candelaria, en Bogotá, en la Sexta con 11. Es por el evento que estamos realizando para el día 9 de febrero, el Día Tradicional del Periodista, en el que queremos pues la participación de la mayor cantidad de personas interesadas en todas estas temáticas y en especial en García Márquez y en lo que concierne sus obras. García Márquez en todos los sentidos, en todos los aspectos y sobre todo con un análisis jurídico de sus obras literarias igualmente. De acuerdo, profe. Están invitados. Antes de hablar un poco a profundidad del evento del día jueves a las 9 de la mañana aquí en este centro cultural, cuéntenos por favor un poco sobre usted, sobre el profesor Fabio Monroy, qué hace, a qué se dedica, por qué genera esa actividad este día tan importante para el periodista en el país. Bueno, somos delegados en Colombia del Servicio Paz y Justicia en América Latina e igualmente representante internacional de la Agencia Mundial de Prensa. Tenemos el deseo y el interés de seguir continuando con esta dinámica interesante en la que se han unido inclusive universidades de acá, de la localidad de Bogotá, que está la Universidad San Martín, la Universidad San Mateo y dos universidades mexicanas, con otras organizaciones de periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas, la Organización de Periodistas Independientes de Colombia, con quienes tenemos relación, al igual que con ustedes, con la Veeduría Nacional. La invitación es a que nos acompañen precisamente 9 de febrero, 9 de la mañana, Centro Cultural Gabriel García Márquez, la celebración conmemoración del Día Tradicional del Periodista y en especial destacando ese papel fundamental que ha desempeñado García Márquez para Colombia con su Nobel de Literatura de hace 40 años. Profe, ¿de dónde viene? ¿De qué región es? Usted no es de Bogotá. Bueno, gustosamente del Caribe colombiano, aquí estamos gracias a la acogida que nos han dado todos ustedes aquí en Bogotá. Estamos gratamente sintonizados con estas actividades y que por supuesto también agradecer al Centro Cultural Gabriel García Márquez que nos ha abierto sus puertas para este evento. De acuerdo. La importancia de tener un premio Nobel tan relevante como Gabriel García Márquez y por supuesto toda esa gran literatura, todas esas crónicas, esos reportajes que él realizó durante toda su vida, su obra que nos dejó por supuesto para la eternidad en el mundo hispanoparlante. Es una mirada macondiana, como él mismo lo habló, es una creación literaria alrededor de Aracataca, Magdalena, de Sucre, de toda esa zona de La Mojana donde él estuvo viviendo, y él lo menciona permanentemente. Él recuerda, él evoca todo cuanto la abuela, en especial el abuelo, le incidieron, le influyeron ahí en su creación literaria. Entre otras, estuvimos recientemente, y eso lo comparto con mucha satisfacción, en Aracataca. Recorrimos los lugares emblemáticos de allí y la casa donde él vivió con sus abuelos. Es un recuerdo bien grato y por ello precisamente consideramos de trascendencia el que tengamos en cuenta toda esa tradición cultural que él nos legó, nos dejó pues a través de sus obras y como él lo decía, lo repito, macondiano, todo su lenguaje, y fíjense que ha sido reconocido a nivel mundial. Esto de ese Nobel de Literatura hay que reconocerlo, destacarlo, y más ahora que cada vez está recobrando y retomando más fuerza, en especial con esta mirada que le estamos dando, que él estudió Derecho en la Universidad Nacional, Gabriel García Márquez estudió Derecho en la Universidad Nacional, y en sus obras hay muchos, aparte del derecho, unos análisis que se están haciendo y que vamos a comentarlos ese día 9 de febrero aquí en este Centro Cultural García Márquez. De acuerdo, profe. El Día del Periodista, la relevancia del periodismo en esos territorios y el impacto que está teniendo actualmente, por supuesto que siempre ha tenido, se dice que es el cuarto poder. ¿Qué nos podría comentar un poco sobre eso, entendiendo que usted también es periodista, también es abogado y por supuesto también genera ese tipo de actividad en el territorio nacional? En especial, sí, efectivamente, Wilson, porque es una labor bien hermosa, bien bonita, la que se realiza cuando se hace como apostolado, cuando se hace de vocación con la comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Por ello hemos estado en lugares donde no llega casi nadie, donde no llega nadie, en determinados sitios donde se merece realmente destacar lo que vienen haciendo con mucho esfuerzo y mucho sacrificio desde las comunidades. Por ejemplo, en Villamadera encontramos un señor, tiene toda su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, y él hace con madera reciclada
muebles bien bonitos, y con eso sostiene no solo su hogar, no solo su familia, sino a 12 familias de la misma zona, del mismo sector. Eso es lo que hacemos, destacar precisamente esas labores, y que por supuesto la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa, los medios de comunicación que realmente tienen esa vocación de servicio y que están trabajando con la comunidad son los que destaquen, y vale la pena que se siga hablando de un periodismo, una comunicación social de mucho interés, de mucha relevancia. De acuerdo. Hablamos de un apostolado, por supuesto se me viene a la cabeza la red de medios comunitarios alternativos, Altermedia, por supuesto no solamente es la única en la ciudad, hay otras en el país. El impacto que tiene hacer esos vínculos, esas alianzas estratégicas, por supuesto, para saltar esas nobles labores que se hacen en nuestros territorios, sus diferentes dificultades, y generar opinión y por supuesto información día a día. Sí, es extraordinario, y reconocemos precisamente, ahorita lo comentaba, el papel de los medios comunitarios, medios alternativos, como lo que usted dice que congrega Altermedia. Nos parece valioso, maravilloso, hemos estado en contacto con los delegados de esta organización, y sí vale la pena seguir impulsándoles y apoyándoles, porque se requiere un entretejido, se requiere que entre todos nos unamos para poder seguir adelante de la mano. Apoyar estos medios es lo importante, porque no es una información sesgada, no es una información que se está dando para favorecer a X o Y persona o X o Y conglomerado económico, no, es darle la voz a los de las comunidades, a los del sector marginal, donde hay mucha violencia, inclusive, donde hay todo un desgano, un desdén de parte de las administraciones locales, regionales y nacionales, y es llamar la atención a través de estos medios. La importancia de los medios es esa, el que se le da voz al que no tiene voz, se le da la imagen inclusive, y se le da el estímulo y el apoyo. Eso es lo importante e interesante, que sigan adelante con este tipo de organizaciones, no solamente Altermedia, también la Veeduría Nacional, que sigan haciendo su función. Es extraordinario, porque ahí es donde está todo lo importante. Lo público es de todos, no de algunos pocos. Lo público es para que entre todos lo trabajemos, lo apoyemos, y sea un compromiso real de los medios de comunicación, de los medios alternativos, de los medios comunitarios, destacando y resaltando lo que es el papel de la comunidad en todo este manejo y en esta veeduría, en este control social hacia las gestiones públicas. Profe, usted habla de un tema muy importante, ese ciudadano del día a día que está viendo ese video, que de pronto es absorbido por esos medios de comunicación. Es curioso, ¿no? Vivimos en una sociedad de la información, desinformados. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle al ciudadano del común para que no coma cuento, para que no trague entero, para que sea crítico, para que analice, para que cuestione también los mismos contenidos que se generan, no solamente en los medios masivos de comunicación, sino en las diferentes redes sociales, en las cuales circula mucha noticia falsa, solamente por hablar mal del candidato, del gobernante de turno, pero a veces ni siquiera hay argumentos, simplemente son chismes, como decimos nosotros aquí en la Veeduría de Control Social, en la página de radiopasillo.com, que la vecina me contó que la vieja chismosa del barrio, y lo digo con todo respeto, pero realmente no hay contenido objetivo, imparcial, sobre determinados temas o contenidos en nuestros territorios. Valioso tema, bastante importante y delicado, entre otras cosas. Allá en la costa decimos Radio Bemba, lo que usted estaba mencionando, es puro chisme de pasillo, del rincón, de la esquina. Lo importante, primero, pues decirle, y voy a decirlo aquí en esta entrevista, tengo programa de televisión y yo no veo televisión. ¿Por qué? Porque prefiero leer libros, leer documentos, leer el periódico. Eso es mucho mejor, porque se va creando un verdadero criterio propio. Y prefiero inclusive escuchar radio, porque usted está pensando lo que le están diciendo. Con la televisión queda embobado por completo, porque es imagen y es mensaje. ¿Cuál es el detalle? Importante, y me encanta la inquietud suya, la pregunta suya, porque conduce a algo muy cierto, ese de tragar entero. No pasen de largo cuando le dan cualquier información. Analícenla, analicen de dónde viene, analicen cuál es el propósito, cuál es el fondo que tiene, y ahí es donde estamos viendo realmente si es o no de trascendencia, de importancia. Hay mucha información falsa. Nosotros antes de pandemia, hace 2 años, casi 3, hicimos un debate en el canal de televisión en el que trabajo
con delegados de diversas organizaciones, entre otras de la Fundación Gago, a propósito, de universidades, inclusive no solamente de la parte de la comunicación social, sino también del periodismo, sino también del derecho penal. ¿Por qué? Y de derechos humanos, porque una información errada conlleva inclusive a falsedades y conlleva a cometer delitos, a comisión de delitos. Y por ello se puede fácilmente a cualquiera que esté dando una información falsa, pues sancionar y denunciar ante los estrados judiciales. Así que por favor analicen eso, vean si tiene el contenido real. Y lo otro, importantísimo, que identifiquen los medios de comunicación, las y los periodistas que respetan al lector, al televidente y al oyente. Eso se nota de inmediato, porque entre otras lo primero, confrontación de fuentes. Cuando hay alguna persona que está hablando de un segundo, un tercero, llamen al segundo o tercero por parte del periodista o de la periodista. Pero eso de seguir dando una información que porque este dice lo que fuere, no, eso no es real periodismo. Lo otro, si la periodista o el periodista no tiene documento a la mano y está haciendo acusaciones, está haciendo cualquier tipo de señalamientos sin documento a la mano, no le crean. El periodista serio, un periodista serio tiene el documento y hace la referencia. Si es en el escrito, en el periódico lo cita, este es documento emanado de la Fiscalía o este es documento emanado del Ministerio, de lo que fuere, como en el tema se los ratifico y se los indico como abogado. Aquel que tenga una acusación falsa y si no tiene prueba, se condena, porque realmente hasta allá llega. El que tiene los documentos y las pruebas ya es otra cosa diferente. Por eso es importante para ustedes como usuarios de los medios, como escuchas y sobre todo ese llamado que hacemos con las redes sociales. No se dejen llevar por ese impulso del retuiteo. Muchos cogen y ven nada más el titular y mandan enseguida sin ver el contenido. Por lo regular, cuando el que le interesa que lo riegue lo que está diciendo, dice una cosa en el titular y dice otra en el contenido. Así que por favor miren con cuidado. No coman cuento, no traguen entero. Analicen, piensen antes de sentarse a ver televisión. Preferible les sugiero, lean documentos, lean periódicos y escuchen radio, preferible porque usted está pensando lo que le están diciendo. Ese es el mensaje. Profe, habla un poco sobre el tema de la ética y en el periodismo. Hay un referente nacional, el profesor Javier Darío Restrepo, que en paz descanse. Él nos dejó todo un legado y siempre se enfocaba en eso, en esa responsabilidad ética, ese periodista. Hace poco vimos un caso muy particular de un fiscal denunciando el tema del metro, que hubo un tema de corrupción presuntamente y otros temas, y luego en la tarde le va a tocar retratarse, porque lo que usted dice, no hay fuentes para poder argumentar, o de pronto la información simplemente es algo salida de contexto y de tono. ¿Qué hacer en esos casos cuando se genera esa comunicación? ¿Cómo enfocar esas temáticas tan ácidas que a veces toca abordarlas? Por ejemplo, el caso de periodistas de denuncia, notas de denuncia, pero de todas formas se necesita ese argumento y ese soporte legal para poder confrontar y realmente denunciar ese tipo de novedades, porque lo que usted dice, profe, se queda en el chisme en Radio Pasillo y pasa a un segundo plano. ¿Qué hacer en esos casos, profe? Me parece muy bueno que cite a Javier Darío Restrepo, claro, un gran maestro, nos legó una valía extraordinaria con todo ese bagaje y todo ese conocimiento, esa experiencia, esa experticia. Era un crítico acérrimo de aquellos que tomaban el periodismo a la ligera. ¿Cuál es el punto fundamental e importante? Lo primero, y es un llamado inclusive a las facultades de comunicación, que desde el recinto, desde los salones de clase, impartan desde el primer día lo que es el respeto a la audiencia, a la teleaudiencia y a los lectores, a las lectoras. Es necesarísimo, porque de lo contrario estamos viendo pues un periodismo light, un periodismo ligero, que yo te lo estaba comentando, hacen noticias sobre meros chismes, y así no es, ese no es periodismo. Periodismo serio, periodismo que lleve ética, lleva responsabilidad, mucha responsabilidad, es lo primerito que hay que enseñar desde el primer día de clase hasta el último y siempre. Y por ello pues ya va de la mano la ética, por supuesto. Un periodista responsable, un periodista serio, mantiene su ética y no se sujeta al vaivén de los
que tienen el recurso, que tienen el dinero y le quieren comprar su conciencia, le quieren comprar su micrófono, le quieren comprar su cámara, y realmente pues no, eso no es periodismo. Profe, volvemos aquí al evento del 9 de febrero a las 9 de la mañana. Todos somos periodistas con ese tema de las redes y la tecnología, ¿nos volvimos periodistas? Hay una tendencia, y en parte pues la tendría que considerar, y es el periodismo ciudadano. Una cosa es el ser periodista formado y comunicador social formado, a una persona que en un momento dado se enfrenta a una situación y lo graba. Estos medios que tenemos a la mano, el celular, el computador, eso pues facilita que se lance un mensaje. Lo único es que si es con buena intención, bienvenido sea. Ese sí es un periodismo que vale la pena considerar, el periodismo ciudadano. Hay unos noticieros que le dan cabida a ese tipo de mensajes, siempre y cuando sean serios, siempre y cuando sean responsables, siempre y cuando sean reales. La otra cosa diferente es que el manejo que están haciendo de las redes, a lo que no se le debe dar cabida y no se le debe dar consideración ninguna. Lástima que hay medios de comunicación tradicionales que están tomando información de las redes sociales y luego tienen que salir a corregir, a enmendar y presentan noticias falsas. Fíjense usted lo que pasó recientemente en Europa con un canal de televisión famoso donde decían que estaban haciendo X acción allá y resulta que era falso, total y absolutamente falso. El director del medio tuvo que salir a corregir y a presentar excusas a los televidentes. El llamado, vuelvo, insisto, a través de los mismos canales estos de redes sociales y de estas tomas de inmediatez, pues que se considere con mucha responsabilidad, porque el periodismo es inmediatez, en eso sí estamos totalmente de acuerdo, que sí sucedió un hecho y debe comunicarse, pero que se comunique con absoluta responsabilidad. García Márquez lo dice: la mejor noticia no es la que se da primero, la mejor noticia es la que se da de mejor manera, en serio, real, con responsabilidad. Profe, el 9 de febrero, ¿qué invitados especiales, qué temáticas vamos a abordar? Lo primero, decirle que tenemos, y grato, un vínculo con el profesor Julio Adán Hernández. Es reconocido en el Caribe colombiano porque trae 40 años con una experiencia de voz infantil o la juventud, donde han formado periodistas desde niños, desde jóvenes, y ahora están en altos cargos, en ministerios, en organismos nacionales e internacionales, y es valioso, un ejercicio extraordinario, valioso, de mucho respeto, de mucha valía. Igualmente tenemos una mirada jurídica, ahorita lo decía, no solamente vamos a hablar del periodismo, del enfoque literario de García Márquez, sino también vamos a hablar de esa mirada jurídica sobre las obras de García Márquez. Entonces hay invitados tanto periodistas, comunicadores sociales, abogados y abogados en derechos humanos. García Márquez fue un defensor de derechos humanos. Todos esos tópicos son los que vamos a estar trabajando para ese día. Redes sociales, profe, donde un ciudadano como diga, oiga, yo no puedo estar, estoy en otra parte del país o del mundo, ¿dónde puedo ver tan importante actividad? En mi canal de YouTube, Fabio Miguel Monroy Martínez, en YouTube. Ahí estamos, igualmente en Facebook Live, Fabio Miguel Monroy Martínez. Gracias de verdad, Wilson Pineda, Veeduría Nacional, extraordinario. Profe, para finalizar, somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal. Nos gustaría que nos enviara un mensaje a todos los afiliados comunales. Nosotros manejamos lo que llaman secretarías y comisiones de comunicación. Y no solamente a eso, también a esos ciudadanos que ejercen ese periodismo ciudadano, hace parte de esa red de medios comunicados alternativos como Altermedia, o que tiene un medio de comunicación alternativo, para seguir ejerciendo esa importante labor y por supuesto sentirnos orgullosos de tener un premio Nobel tan maravilloso que, a pesar de que ya no está con nosotros, nunca nos ha dejado. Sí, exactamente. Gracias, Wilson, porque es extraordinario reconocer el papel que desempeña la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria. Para nosotros es enorme el papel que juega, porque es fundamental. Para nosotros la información es la sangre de este cuerpo que llamamos democracia. Sin la información no hay verdadera democracia, y menos sin el control social. O sea, el papel que ustedes están desempeñando desde la Veeduría Nacional es importantísima, la Veeduría Nacional de Colombia, Venacom.
sigan haciéndolo en todo cuanto podamos apoyarle con mucho gusto, por supuesto, tanto del periodismo como del derecho estamos dispuestos a apoyarle con organismos nacionales e internacionales y con la academia, con universidades que se nos están sumando, apoyando todo lo que venimos realizando desde hace muchos años. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparten nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.